Vamos a empezar con lo que es el tema de funciones en Excel. ¿Ok? Originalmente hemos visto lo que son fórmulas. Una fórmula es algo tan simple como sumar esta celda con esta celda. Ahí está tu fórmula. ¿Ok? Pero dentro de las fórmulas podemos simplificarlas utilizando funciones. Y esas funciones son, pues básicamente va desde simplificar una suma, utilizando la función de suma, hasta cosas de finanzas, estadística, lo que se te ocurra, Excel lo tiene. ¿Ok? Entonces, estas funciones nos permiten para, por ejemplo, si tenemos aquí esta boleta de calificaciones y queremos sacar el promedio de estas calificaciones, podríamos con fórmulas hacer lo siguiente. Podríamos, y lo voy a hacer para que se aburran, sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, más inglés, más geografía. Y ahora si recuerdan su fórmula de promedio es la suma de todos entre la cantidad de elementos que hay. Entonces en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahí está. Entonces lo dividimos entre 8 y nos da el resultado que esta persona sacó un promedio de 8. Pero nosotros en clase de Excel estaríamos reprobados por haber hecho esto de una manera tan ineficiente. ¿Por qué? Porque Excel ya tiene una función que nos permite sacar promedio. Esa función se llama average o promedio, dependiendo de si lo tienen en inglés o en español. Y nomás escriben promedio, average, arrastran el rango para escoger todas las calificaciones que quieren, cierran paréntesis y listo, les devuelve exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, hay cosas que con fórmulas simplemente no se pueden hacer. ¿Qué pasa si yo les pregunto cuál es la máxima calificación aquí? ¿Intentan sacarlo con fórmulas? Pues se pueden poner a restar o se pueden poner a sumar. No hay manera de hacerlo con fórmulas. Tienen que recurrir específicamente a una función de Excel. En este caso hay una función que se llama max, es lo mismo en inglés y en español. Y de nuevo, abren paréntesis, seleccionan todo, cierran paréntesis. Y la calificación máxima es 10, efectivamente. ¿Ok? Si les preguntaba cuál es la calificación mínima, pues también hay una función que se llama min, igual para inglés y español. Y de nuevo, les trae la calificación mínima, en este caso es 6. Voy a volver a calificación máxima, porque es lo que nos pide ahorita la hoja de cálculo. Bien, eso es como una pequeña introducción a funciones. Funciones, hay un sinnúmero de funciones en Excel. Lo importante aquí es revisar cómo se escriben, con qué se comen y qué tipo de funciones existen. Para empezar tenemos funciones donde, para empezar, ¿qué es una función? Es el comando. Vamos a escribir, por ejemplo, sum, que es la función más básica, y luego siempre se abre un paréntesis. Este paréntesis nos permite meterle lo que le llaman los argumentos a la función. ¿Ok? Esos argumentos es básicamente lo que vamos a estar alimentando a la función. En este caso, función suma, los argumentos es lo que vamos a estar sumando. ¿Ok? Posteriormente que le damos los argumentos, cerramos paréntesis y listo. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que se genera una función. A veces nos puede pedir que tengamos más argumentos o menos argumentos. En este caso podríamos hacer como lo he estado haciendo, nomás le metes el rango. O puedo decir, si yo quiero sumar solo historia, física y geografía, entonces le voy a escribir coma y le voy a dar el siguiente argumento, que sería física. Y luego le escribo coma y le doy el siguiente argumento, que sería geografía. Ok, es una manera de meter varios argumentos dentro de la función. Ahora, otra cuestión con funciones. Yo, si se fijan, lo estaba escribiendo aquí. Cuando yo termino de escribir una función y abro paréntesis, Excel en automático reconoce que yo estoy intentando escribir una función y me está sugiriendo cómo hay que completar la función. Lo primero que me dice es, me da esto en negritas, que es no solo lo que sigue, sino que es básico. ¿Ok? Decirme que no tiene brackets, si se fijan, este no tiene brackets y este sí, me dice que al menos esto tiene que meterse. Si yo lo ignoro y digo, ya voy a cerrar mi función así, me está diciendo que tiene un error. ¿Por qué? Porque no le di ningún argumento, a pesar de que Excel me lo pidió. Entonces, a fuerzas tiene que haber mínimo un argumento. Ese argumento puede ser tan fácil como 5. Y ahí está, la suma de 5. Vamos volviendo. Entonces, ya que le metimos nuestro primer argumento, le vamos a escribir coma, así como está aquí escrito. Y si se fijan, ya nos ponen negritas el siguiente argumento. Pero este siguiente argumento está entre brackets. ¿Qué significa que esté entre brackets? Que ya lo podemos evitar, ¿ok? Estas llaves nos dicen, es opcional, no tienes que meterlo si no quieres. Puedes ya cerrar tu función y no pasa nada. Entonces ahí tenemos básicamente cómo se mete una función en Excel a la fácil, ¿ok?
Ahora, podemos nosotros, si tenemos dudas sobre la función, por ejemplo, un VLOOKUP, si se fijan, fíjense todo lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo VLOOKUP value, table array, call index num. Yo no sé qué significa todo eso y no voy a andarme averiguando. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo desde este botón que se llama insertar función. ¿Ok? Este insertar función nos abre este cuadro de diálogo aquí, en el cual tenemos todo el catálogo de funciones que están disponibles en Excel. Por ejemplo, si le picamos all, todas, pues obviamente nos da todo el catálogo de funciones. Como pueden ver, son bastantes. O podemos limitarnos a funciones de cierta categoría: financieras, de fecha, estadística, búsqueda, base de datos, texto. E incluso dentro de estas hay bastantes funciones. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, suma. Otra vez, vamos a abusar de las sumas. En este caso tenemos una función, tenemos 50 y 60 y queremos meter la función suma. Vamos a escribir aquí, pum, vamos a buscar función suma. Y si se fijan, la primera que nos devuelve es la suma, efectivamente. Le damos OK y nos abre este nuevo cuadro de diálogo donde nos va a permitir meter las cosas que nosotros queremos. Aquí podemos en la función suma meterla como un rango, o podríamos decirle mete esto, y luego en el argumento 2 mete esto, y luego en el argumento 3, si se fijan, cada vez que le voy picando me va agregando un argumento. En este caso no hay argumento 3, entonces nos quedamos con el argumento 1 y argumento 2. Aquí lo interesante es que nos está diciendo que ¿cuánto vale el argumento 1? 50. El argumento 2, 60. ¿Y cuánto vale nuestro resultado? Si yo le hubiera dicho súmame C24 con esto, que es texto, si se fijan, no me está trayendo nada de regreso y ya me sacó un error, value. Entonces me está diciendo, va a sumar 50 con value, el resultado va a ser 50. Y probablemente ni eso, porque el resultado va a ser 50, efectivamente. Ignoró el hecho de que le estaba metiendo algo erróneo. En fin, el punto aquí es que pueden escribir la suma directamente. Pueden escribirlo con varios argumentos, o pueden hacerlo directamente en el editor. ¿Okay? Cualquiera de las tres maneras es eficiente. El editor es bastante bueno para cuando tienen funciones mucho más complicadas. ¿Okay? Entonces vamos terminando aquí. Vamos escribiendo suma, vamos haciéndolo de un argumento y listo. Ok, ahora si se fijan aquí en nuestro listón tenemos uno que se llama fórmulas. Aquí podríamos también picarle insert function y nos lleva al mismo cuadro de diálogo de insertar función. Podríamos pedirle este de autosuma. Ya tenemos aquí el atajo para ir a suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones de autosuma. Y en realidad estos libros todos nos traen las funciones más, ¿cómo decirlo? Bueno, no las más, todas las que vienen dentro de esa categoría. Ahora dicen, ¿por qué tendría que utilizar esto si aquí tengo mi editor de funciones en el cual también me hace lo mismo? Pues ya es cuestión de qué es lo que les gusta, ¿ok? No hay razón para utilizar estas si están cómodos con el editor de funciones. Tampoco hay razón para utilizar el editor de funciones si están cómodos simplemente escribiendo la función. Luego tenemos funciones en las cuales no se requiere ningún argumento. Por ejemplo, si yo quiero generar números al azar, hay una función que se llama rand o aleatorio, en la cual nomás abro y cierro el paréntesis. No le estoy alimentando ningún número. De hecho, si se fijan, no me está pidiendo que le alimente ningún número. Aquí los paréntesis ya están cerrados inmediatamente. Lo cierro y eso me genera un número aleatorio, .87. La función rand me va a generar un número aleatorio del 0 al 1. ¿Okay? Ahora vamos a tener una función con varios argumentos. En este caso yo quiero que me traiga el número más grande dentro de esto, pues uso la función large. Puedo tener una función con argumentos literales. ¿Eso qué significa? La función sqrt o raíz nos trae raíz cuadrada, y aquí yo le puedo meter un número directo o le puedo meter un número literal. Un número literal es cuando no estoy referenciando ninguna celda. ¿Okay? Entonces la raíz cuadrada de 225, ¿qué creen que va a salir? 15. Y por último, también podemos utilizar funciones como argumentos. ¿Eso qué significa? Que estoy metiendo una función dentro de otra función. Si yo quiero sacar la raíz cuadrada de esta suma, entonces lo único que voy a hacer es pedirle square root de la suma de estos números
y luego cierro un paréntesis para la suma y cierro otro paréntesis para la raíz cuadrada y punto, ¿ok? Es lo mismo que si yo hubiera sumado estos dos números y a eso le hubiera sacado la raíz cuadrada. ¿Cuál es mejor que la otra? Eso ya es cuestión de opiniones. A veces les conviene más por cuestiones de espacio hacer la función directamente una dentro de otra, y a veces por cuestiones de entendimiento de la hoja de cálculo les conviene más separar los pasos cada uno, ¿okay? Pero los dos al final son las diferentes maneras de llegar a lo mismo. Ahora, esto último es básicamente lo que les había dicho. Las fórmulas se pueden quedar escritas directamente, en las cuales yo escribo el nombre de la fórmula desde la biblioteca, la cual tenemos aquí. Aquí podría decir la fórmula de suma para estos dos, efectivamente, y listo. O desde la barra de comando, que es aquí. Aquí podría yo también escribir suma, o podría picarle a insertar función, buscar suma y meterla, ¿ok? Básicamente las tres hacen lo mismo, pero son diferentes maneras de llegar. Ok, ahora, eso básicamente es todo para funciones. Con esto apenas empezamos a ver funciones. Funciones es todo un mundo. Y vamos a empezar a ver funciones de texto en los siguientes videos.